Hola niños, muy buenos días, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Les recuerdo que estamos en la asignatura de Ciencias Naturales y en la sesión número 21. En esta oportunidad vamos a trabajar con las fuerzas de nuestro entorno. Así que vamos a ver entonces cuál es el objetivo que desarrollaremos el día de hoy. Nuestro objetivo, chicos, habla de lo siguiente: conocer e identificar qué es la fuerza, sus características y efectos. En esta oportunidad, chicos, vamos a trabajar una nueva temática porque ya cerramos, ¿cierto?, la temática que hablaba sobre el tema de la materia. Por lo tanto, ahora vamos a hablar de la fuerza, ¿cierto? ¿Qué será esto de la fuerza? ¿Cuáles son sus características y qué efectos, ¿cierto?, va a proponer? Veamos entonces qué es la fuerza. Se define fuerza como la interacción entre dos o más cuerpos, que puede provocar un cambio en el movimiento de los cuerpos que interactúan, poner en movimiento un cuerpo que se encontraba en reposo o detener un cuerpo que se estaba moviendo. Por último, cambiar la forma de un cuerpo, es decir, deformarlo. Tenemos entonces esa definición, siento que es bastante amplia con respecto a la fuerza. Tenemos tres cosas principales, que primero puede provocar un cambio en el movimiento, ya de estos dos cuerpos quizás que van a interactuar. Lo otro que puede provocar es que poner en movimiento un cuerpo, quizás que se encontraba en reposo, ¿cierto?, que estaba quieto, o detener el que se encontraba en movimiento y ahora que pase a estar quieto. Y la última sería que va a cambiar la forma de un cuerpo, es decir, lo va a deformar, ¿ya? Continuamos. El cuerpo que ejerce la fuerza se le llama agente y el que recibe va a ser el receptor. Esto es muy similar, chicos, a lo que nosotros hablamos de todo el lenguaje, que hay siempre un emisor y un receptor. Bueno, en este caso, con respecto a la fuerza, vamos a hablar de que el que hace la fuerza es el agente y el que la recibe va a ser el receptor. Miren acá, ahí tenemos, ¿cierto?, una imagen de un niño que está ejerciendo una fuerza sobre esta mochila, porque lo que él está haciendo es levantar esta mochila y obviamente está ejerciendo una fuerza. En la imagen, el agente es el niño y el receptor, como yo les explicaba, ¿cierto?, es la mochila. La flecha representa la fuerza que ejerce el niño. Él está haciendo una fuerza, ¿cierto?, hacia arriba. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Después dice que el valor de la fuerza se va a indicar con la longitud de la flecha, ¿cierto?, con el largo de la flecha. La línea recta que forma la flecha representa la dirección en la que actúa una fuerza. Por ejemplo, en dirección horizontal, vertical o diagonal. Y la punta de la flecha va a indicar el sentido en la que actúa una fuerza. Por ejemplo, puede ser hacia arriba o abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Se va entendiendo, vamos a tener que la línea, ¿cierto?, de la flecha en sí, la línea va a representar la dirección horizontal, vertical, diagonal, y la flechita propiamente tal, ¿cierto?, la punta, va a hablar sobre si es arriba, abajo, derecha o izquierda. Características de las fuerzas. Las fuerzas siempre actúan de a pares, o sea, de a dos, ¿ya? De dos cosas. Esos son pares. Siempre van a actuar en pares. La reacción de un cuerpo al aplicarle una fuerza depende de varios aspectos, del punto donde ésta se aplique, de la dirección de la fuerza, del sentido de la aplicación y de la magnitud o intensidad de la fuerza. Entonces, las características van a depender prácticamente de dónde yo voy a aplicar la fuerza. Ya depende de dónde yo la aplique, cómo va a ser esta reacción. ¿Ya? Vamos a ver entonces. Primero vamos a hablar de la dirección de una fuerza. Puede ser horizontal. Ya, vamos a ver aquí una imagen que la vamos a ver ahora. Aquí tenemos esta imagen, miren ahí. Cuando yo hablo de dirección de una fuerza, puede ser horizontal, que quiere decir la flecha de color naranja, ¿cierto? Y vertical, la flecha de color azul. Miren, la flecha es naranja, ¿cierto? Esta de aquí es horizontal, flecha naranja. Y la vertical
son las flechas de color azul, ¿sí? Ya, ¿se observan bien? O una mezcla de ambas, que va a ser la flecha verde. En este caso la flecha verde es esta de aquí, ¿sí? Esta me está indicando dirección. Vamos a hablar de intensidad de la fuerza, que está relacionada con el tamaño de la flecha que la representa. Una flecha más larga es una fuerza más intensa que una más corta, tal como las que se muestran en color naranja. Las que se muestran acá de color naranja, ¿cierto? Esta sobre todo es súper larga, ¿cierto? Y estas de acá abajo también, porque son fuerzas más intensas, ya hacia abajo, ¿cierto? La fuerza es mucho más intensa. Y el sentido indica hacia dónde se aplica la fuerza, que se representa con la punta de la flecha. Puede ser derecha o izquierda, por ejemplo. Ya ahí la flechita, ¿cierto? Es la que está indicando hacia dónde se hace la fuerza. En la imagen, la niña aplica una fuerza hacia abajo sobre la cuerda, ¿cierto? Aquí, porque la niña está colgada, ¿cierto? De esta cuerda. Y la cuerda que la sostiene, aplicando una fuerza sobre ella hacia arriba. Entonces, si bien la niña hace fuerza hacia abajo, pero la cuerda hace fuerza hacia arriba porque está tratando de sostener, ¿cierto?, a esta niña, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar. Efectos de una fuerza. Cambio de forma. Uno de los efectos de la fuerza es la deformación, es decir, el cuerpo cambia de forma cuando se aplica una fuerza. Dependiendo de las características del objeto, se pueden dar tres situaciones. Vamos a observar. Recuerden que esto es un efecto y este habla solamente de cambiar la forma. Ya vamos a ver de qué, cómo es el sentido que esto va a tomar. Vamos a tener objetos elásticos, que en este caso, por ejemplo, se deforman cuando se les aplica una fuerza, pero recuperan su forma inicial cuando la fuerza deja de actuar sobre ellos. En este caso yo tengo un globo que yo lo aprieto, ¿cierto? Al apretarlo cambia su forma, pero si yo lo suelto, dejo de ejercer esa fuerza, el globo va a volver a su forma original. Por lo tanto, es un objeto de tipo elástico, ¿ya? Después vamos a tener objetos que no se pueden deformar y que corresponden a los sólidos más resistentes, los que se quiebran o fracturan cuando reciben una fuerza muy intensa. Y acá tenemos este ejemplo, ¿cierto?, muy claro de un lápiz que obviamente al yo querer doblarlo, al ejercer una fuerza sobre él, lo que sucedió fue que se quebró, ¿ya? O se fracturó, podríamos decir. Así que en este caso no se puede deformar, sino que simplemente se rompe, ¿ya? Y por último, vamos a tener objetos plásticos, ¿cierto?, que se deforman por la acción de una fuerza y no recuperan su forma inicial cuando ésta deja de actuar sobre ellos. Y acá tenemos el efecto de la plasticina, principalmente. La plasticina, por ejemplo, si yo tengo como el trozo que aparece ahí, yo ejerzo fuerza y presiono, ¿cierto?, y hundo mi dedo en la plasticina. Lo más probable es que cuando yo saque mi dedo va a quedar igual la hendidura ahí que yo hice con mi fuerza, ¿cierto?, de mi dedo en la plasticina, va a permanecer. Así que por lo tanto este es un objeto plástico, ¿ya? Porque tiene la forma, o sea, perdón, tiene la capacidad de cambiar de cierta forma, ¿ya? Vamos a continuar. Vamos a ver cambios en el movimiento. Otro efecto de la aplicación de una fuerza es el cambio en el movimiento de un cuerpo. Estos pueden ser cambios en la rapidez o en la dirección en la que se mueve un objeto. A continuación se representa este objeto. Vamos a ver la imagen, ¿cierto?, que me va a hablar de este cambio en el movimiento. Ojo con esto. Al aplicar una fuerza, se pone en movimiento un cuerpo que estaba en reposo, ¿cierto? Acá. Esta bolita estaba en reposo, estaba quieta. Yo le apliqué fuerza, ¿cierto? La empujé hacia esa dirección donde está marcando la flecha, ¿cierto? También ocurre que aplicando una fuerza es posible detener un cuerpo que estaba en movimiento. En este caso, la bolita que desde acá fue empujada, la fuerza de aquí la detuvo,
Ya venía en movimiento, ¿cierto? Y yo apliqué fuerza, pero en este caso para que se detuviera, no para que se pusiera en movimiento. Una fuerza puede cambiar la rapidez del movimiento de un cuerpo. Miren acá. Si yo lanzo, por ejemplo, la bolita y que choque con otra, ¿cierto? Va a cambiar la rapidez con la cual iban. Y en el caso de acá, de la letra C, ¿cierto? Se ve como esta fuerza que ejerce el bate de béisbol frente a la que trae la pelota hace que la pelota además tome otra dirección. Va a adquirir velocidad y otra dirección, ¿sí? A su vez, bien, si se fijan, también voy a cambiar la dirección del movimiento. La pelota venía desde acá y al ejercer mi fuerza salió hacia allá, ¿ya? Entonces podemos aplicar fuerza para que un objeto se mueva, puedo aplicar fuerza para que un objeto se detenga y además puedo aplicar fuerza, ¿cierto?, para cambiar la rapidez. Si yo veo que el objeto va avanzando de forma muy lenta, yo le aplico más fuerza, ¿cierto?, y va a andar más rápido. Y en este caso también puede ser que al aplicar la fuerza, el objeto venga en una dirección y yo voy a hacer que tome otra dirección. Ya, ahí tenemos, ¿cierto? Formas de aplicar fuerza, ¿cierto? Y cambiar el movimiento. Vamos a ver ahora nuestra actividad. Ahora que ustedes ya están listos, ¿cierto? Van a dirigirse primero a su texto de ciencias naturales y van a leer las siguientes páginas. Ojo, solo leer. 166, 167, 68, 170, 172 y 173. Solo lectura. ¿Por qué? Porque en estas páginas, ¿cierto? Se les va a volver a explicar lo que yo ya les comenté, ¿cierto? Acá en esta presentación. Luego de eso van a realizar la actividad de la página 171. Van a registrar sus respuestas en su cuaderno, ¿cierto? O en una hoja de oficio como ustedes quieran. Lo pueden hacer también en computador si lo requieren. Y luego, cuando las tengan listas, las van a subir a Classroom. Y obviamente esta actividad, chicos, va a ser revisada en nuestra próxima clase consultiva, en donde vamos a ver las dudas, ¿cierto? Vamos a corregir quizás unos posibles errores. Entonces, la actividad para esta semana es leer las páginas del libro y desarrollar una actividad muy entretenida que aparece en la página 171. Desde ya le digo que van a necesitar algunos materiales para poder realizar esa actividad porque es una actividad experimental. Así que yo los dejo entonces para que puedan hacer esta actividad muy entretenida. No olviden registrar sus respuestas y subirlas a Classroom para que yo las pueda revisar. Nos vemos en nuestra próxima clase consultiva, chicos. Que estén muy bien. Adiós. Chao, chao.